Relacionada con la cuestión del tamaño y las dimensiones que va adquiriendo la nueva civilización, se presenta otra pregunta importante que requiere ser planteada y abordada de modo nuevo. ¿Quiénes son y a quiénes podemos reconocer como participantes del proyecto de creación de la nueva civilización? ¿Cómo se reconoce a sus integrantes y quién les otorga la credencial de miembros del proyecto? ¿Qué personas y qué sujetos sociales pueden ser y sentirse parte de la nueva civilización en construcción? Existe tal vez un conjunto de principios, definiciones y adhesiones que deban suscribirse para ser reconocidos formando parte del gran proyecto civilizatorio. La última de estas preguntas surge porque estamos habituados a pensar en los términos de la vieja política, la de los partidos y del Estado, y de las viejas organizaciones. Son preguntas típicas que se plantean y que deben responder por anticipado quienes se proponen, por ejemplo, organizar un partido político o un movimiento de lucha social o que aspire a obtener cuotas de poder. Incluso algunos movimientos que han surgido hasta ahora con el propósito de construir una nueva civilización o una nueva economía o una nueva política tienden a hacerlo de ese modo. Establecen la sede social, definen los mecanismos de integración y de asociación, formulan el manifiesto ideológico o doctrinario, establecen los criterios y normas de comportamiento a que deben atenerse los integrantes, producen los reglamentos que dan estructura e institucionalidad al movimiento, incluidos muy especialmente los procedimientos para elegir a los dirigentes y para sancionar y excluir a los inadaptados, etc. Los que proceden de ese modo están todavía pensando en los términos de la ya vieja civilización en crisis y continúan organizándose y actuando conforme a esa civilización que requiere estructurar, guiar, controlar y disciplinar a las propias fuerzas, a los propios integrantes. Lo hacen de ese modo porque todavía no han comprendido el modo de ser y de constituirse de la nueva civilización. La civilización nueva y superior que estamos creando convoca de otro modo e integra y unifica conforme a sus propios modos superiores de relacionarse. En primer lugar, ella convoca a todos, significando esto que no establece categorías de sujetos privilegiados potencialmente participantes, como sería, por ejemplo, convocar a los obreros, o a los jóvenes, o a las mujeres, o a los intelectuales, o a los adherentes a tal o cual religión o creencia. La creación de una nueva civilización no convoca tampoco a integrarse a alguna forma de organización preestablecida y rígida, a un determinado proyecto ideológico predefinido por una persona o por un grupo iluminado particular, sino que invita a un proceso participativo de elaboración, creación y búsqueda de alternativas, a un proceso de definición y construcción de una identidad compartida, a un proceso de articulación de un proyecto común. Pero entonces, ¿cómo puede llegarse o esperar que se llegue a una definición de identidad y de un proyecto compartido a partir de una convocatoria socialmente tan amplia y que no predefine ni explicita contenidos previos? La razón es que simplemente en el curso de un proceso de autoorganización y autoidentificación como el que hemos indicado, se verifica de modo espontáneo, natural, un doble fenómeno. Por un lado, de integración
y de participación de individuos, grupos, experiencias y organizaciones, y por otro lado de decantación y autoexclusión, de autoincorporación o autoinclusión de los que van contribuyendo a crear la cultura y las realidades políticas y económicas que la constituyen, y de autoexclusión de los que no se interesan por ellas o simplemente no las comparten. De este modo, en el proceso de autoidentificación de los que podemos llamar ciudadanos de la nueva civilización, se va dando una dialéctica entre dos elementos. Por un lado, la voluntad de pertenecer y de participar en la construcción común, y por otro lado, la progresiva definición intelectual y cultural que al irse creando y consensuando entre los participantes va delimitando su identidad. Porque una identidad nueva y superior es al mismo tiempo un factor de integración y de exclusión. Están los que comparten la búsqueda y están quienes siguen otros caminos. Pero como en este proceso no hay un elemento de poder y de autoridad jerárquica, la pertenencia y la identidad serán el resultado de las decisiones autónomas de autoinclusión o autoexclusión que vayan efectuando las personas, las organizaciones, las comunidades, las redes. De este modo, si bien la invitación a participar está abierta a todos, las exigencias que implica la integración, exigencias de creatividad, autonomía, solidaridad fundamentalmente, determinan que quienes responden de hecho a la convocatoria sean solamente sujetos interesados realmente en el gran proyecto civilizatorio y en la creación de alternativas económicas, políticas y culturales. Los poderosos, los corruptos, los que se sienten conformes con el sistema, los que piensen que sus necesidades están adecuadamente satisfechas y sus aspiraciones cumplidas en el marco de la sociedad establecida, los que prefieren la dependencia a la libertad, no aceptarán integrarse en el proyecto de creación de la nueva civilización. Y de todos modos, los que lleguen una vez, aunque sea por curiosidad, a aceptar esta convocatoria, permanecerán en el proceso de construcción de la identidad y del gran proyecto común en la medida en que estén dispuestos a poner su parte, a participar activamente, a pensar y debatir junto con otros y a realizar entonces esta creación colectiva. Se es parte de la nueva civilización y se participa de sus valores, de sus beneficios, ambientes e instancias en la medida que se contribuye a crearlos. A diferencia de lo que ha ocurrido en las civilizaciones anteriores, en las que se entra a formar parte de ellas en cuanto éstas les son impuestas por la fuerza o en cuanto la adoptan por conformismo o por adhesión. Los ciudadanos y los grupos, las redes y comunidades de la nueva civilización aprenden fácilmente a reconocerse entre sí. No es necesario que muestren pasaporte de identidad, pues se reconocen en el modo en que se relacionan cuando se encuentran, en el modo en que se comunican y también en los contenidos de su comunicación. Contenidos que no son los típicos mensajes cada vez más vacíos, pobres y alarmados que intercambian entre sí los habitantes de la moderna civilización en crisis, ni los lugares comunes que sobre la economía, la política, los espectáculos, la vida cotidiana, etcétera, les van siendo transmitidos por los medios masivos de comunicación y por las instituciones del Estado, sino que son los resultados de su propia creatividad, sus búsquedas, sus ideas, sus obras, sus aprendizajes, sus proyectos, sus iniciativas educativas, económicas y políticas.
Ahora, ¿cómo se verifica el reconocimiento recíproco entre los participantes? ¿Cómo se va definiendo la identidad de la nueva civilización? Esto, que es muy interesante, lo examinaremos en la próxima presentación.